Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Estamos terminando nuestra semana de cine. Ahí está la documentalista Maite Alberdi. Si ustedes tienen Netflix, probablemente han visto su documental que se llama La Once. Si no lo han visto después de este programa, pueden meterse a Netflix. Espectacular el documental, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también del corto con el cual está participando en Sanfic. Se llama Yo no soy de aquí, que tiene que ver, habla sobre la tercera edad. Bueno, al igual que La Once, ¿no? Sí, pero sobre muy la distinto. tercera edad. Empecemos el tiro a conversar con Maite Alberdi. Un aplauso nuevamente para ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Encantado de tenerte aquí. Un gusto. A ver, en esta semana de cine, el otro día estuvo aquí Christopher Murray, que Qué bueno. fue el director de este documental colectivo en el cual tú participaste, que se llama Sí. Propaganda. Documental que yo ahora tengo en la camiseta puesta para que todo el mundo lo vea porque está gratis en internet. Es increíble lo bueno que es. Y es Entonces, importante, es un documental importante. por eso Además, te quería preguntar tu opinión. Este documental Propaganda habla sobre la propaganda política en la última elección presidencial, que se nos olvidó, fue una elección como muy rara. Entonces quería preguntarte, ¿cuál fue tu impresión de la elección presidencial pasada y qué crees que nos podría decir de esta? Yo estuve desde Propaganda como enfocada principalmente en el proceso de cómo se hacen las campañas. Yo creo que esa era la discusión de la película y de alguna manera, o sea, más allá de hacer predicciones políticas, yo creo que la propaganda nos lleva a pensar que se está haciendo propaganda de una manera muy precaria, como todavía mucho dinero invertido en carteles, en propaganda, en comprar cosas, como en tipos de propagandas que no sé si realmente están potenciando discursos e ideas, sino que solamente la imagen de cada candidato, y que me parece como de otra época, y no creo que cambie mucho para estas elecciones. Como Es que precario. sigue siendo... son precarios los métodos de campaña, encuentro, y como las figuras que se ven tan poco reales. O sea, la película está planteando eso, como todo lo falso que hay detrás de esta propaganda política, donde finalmente no se discute nada real, donde uno no conoce a los candidatos, sino que sí, es solo esa foto del A cartel. mí me parece fascinante tu respuesta porque inmediatamente 3 preguntas más se me vienen a la cabeza. A ver, primero que nada, precario en los métodos. ¿A qué te refieres en los métodos? Que hay como una manera, o sea, yo me puedo centrar en lo audiovisual, como una manera de hacer la franja, una manera de hacer el video presidencial, o sea, el video de campaña presidencial, que se van copiando año tras año. Y yo creo que no fue un hito precisamente por pensar otra manera de hacer las franjas y otras maneras de hacer campañas que creo que hace mucho tiempo que no se reinventan. Y nosotros que seguimos a todos los candidatos, como que uno iba a ver cómo grababa uno el eslogan de radio o iba a ver cómo grababa el otro el eslogan de radio, y eran todos exactamente iguales. O sea, no distinguías una identidad del candidato en la forma de la propaganda. Y eso me parece preocupante desde el lado creativo, digamos, pero no tiene que ver con los creativos, tiene que ver con qué espera el candidato de su campaña, y todos esperan más o menos lo mismo. Pero imagino también que como esto tú hablas como de que finalmente hacen todos los años lo mismo, que no cambia, es un reflejo de la ideología política también de esos candidatos. ¿O crees tú que había una desconexión, que los candidatos no supieron poner sus ideas? Porque yo veo como que finalmente, con todo respeto, era como bien picante todo, ¿no? Y como que era bien picante en sus ideas a la larga, y porque finalmente como que era todo como desde el comportamiento del candidato era así. Es que no sé si uno ve ideas, como, no sé, a mí me tocó hacer el plano de como el club de fans de Bachelet, y que eran todas iguales a Bachelet y le celebraban el cumpleaños. Entonces, como eso era la propaganda, como esta imagen de celebrarle el cumpleaños a alguien y que son todas iguales y que se visten igual, pero no estaban diciendo nada finalmente. Y uno iba a ver todos los discursos y de verdad era uno igual al otro, sin identidad visual, sin identidad de lenguaje, sin... ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Esa precariedad es porque nos da susto de que nos vayan a descubrir, o esa precariedad es netamente intelectual porque no nos da más? No, yo no creo que sea intelectual, y no creo que no haya discurso en los candidatos para nada. Creo que hay una forma de hacer campaña que se ha establecido y que nadie quiere innovar
¿Y por qué ni nadie audiovisual. por qué nadie querría innovar? Si todos estamos Porque tan son conectados. métodos como creados para hacer campaña y como que te dicen, ya, el eslogan tiene que ser de cierta manera, como que hay fórmulas y como que nadie ha innovado en la fórmula y creo que también tiene que ver con el equipo, el equipo creativo de campaña de los candidatos que Eso es como- hacen encargos así muy, muy específicos. Eso es precariedad intelectual. Discúlpame que te diga. Que nadie cuestione nada, que nadie diga como, ay, Sí. hagamos una idea más chora. Sí. Yo creo. Pero, por ejemplo... ¿tú El crees- papeleo, por ejemplo, eso para mí era chocante. Como que ya en una época que realmente yo no sé si voy a votar por un candidato porque me ponga más palomas en la calle. O sea, la cantidad de palomas. Bueno, la película termina igual con todos los papeles que se están tirando. Es como. Y las ¿hasta urnas dónde? vacías, y eso es lo Sí, mejor ¿hasta del dónde? documental. Como, ¿qué se va a hacer en redes sociales? Como, ¿cuáles van a ser las campañas innovadoras en ese sentido? Esas son las preguntas que me interesan más. Pero seguir repartiendo panfletos, seguir colgando letreros por todas las ciudades, Sí. no tiene sentido. Eso se me olvidó comentarle, y nuevamente lo recomiendo, está en propagandalapelícula.com, tienen que verlo, es gratis, es tan fina que después de todo este barullo de propaganda política tan mal hecha, después tuve que las urnas estaban vacías, están los vocales de mesa conversando de nada. Pero bueno, oye, eres dueña de tu propia productora. Sí. Felicitaciones, Gracias. Strong Woman, mi tipo de chica. Tú eres la jefa. ¿Cómo ves el escenario audiovisual, el negocio audiovisual? Yo tengo un nicho súper específico que en mi empresa hago documentales de autor y documentales creativos. Por lo tanto, no puedo evaluar como... O sea, sí puedo evaluar toda la industria, pero lo que yo ofrezco es un producto particular. Evalúo, o sea, estoy muy contenta con el mercado audiovisual chileno actual, precisamente porque yo que hago documentales, que es algo muy específico, tengo un espacio, la gente que hace animación tiene un espacio, la gente que hace ficción tiene otro espacio y de alguna manera se han respetado las voces de los autores y creo que eso no pasa en otras cinematografías. O sea, veo el cine argentino y veo mucho más una línea de películas que uno puede reconocer por el tipo de estilo que tienen. Acá creo que hay libertades creativas y todos han encontrado un espacio y eso también permite un crecimiento mayor porque son distintos productos a exportar, distintas miradas y con respeto, o sea, conviven en las salas productos completamente distintos. Entonces, tampoco, o sea, cuando a mí me dicen, ay, me carga el cine chileno, como que no se puede hacer una generalidad de me carga o me encanta el cine chileno porque siento que es tan distinto una película de la otra que realmente cada espectador puede buscar su interés en algún director o en algún grupo de directores, pero realmente creo que hay gustos para todos y eso permite que se puedan tener muchas empresas en este momento y que se produzcan distintos tipos de contenido. Sí, yo soy un convertido de eso. Po. Yo era de los que de esos que decía, ay, me carga el cine chileno. ¿Ah, sí? Es más, tú podés ver ¿Qué te hizo cambiar? ¿Ah? ¿Qué te hizo convertirte? Una de esos esta semana. Hacer esta semana ¿Ah, sí? entera y ver cómo en 180 grados, porque a pesar de que, a ver, vino Matías Rojas, vino, bueno, yo tengo un poquito de Alzheimer, yo creo, de futuro se me olvidan los nombres. Matías Rojas, La vino Coti. Christopher Murray, vino Constanza Arenas, vino Gabriela Sandoval. Ajá. ¿Y hay uno que se me está olvidando? Alejandro Fernández Almendra. Perfecto, pero Entonces, más allá de lo que te dijeron, ¿qué películas te hicieron cambiar de a parecer? ver, por ejemplo, las de Christopher Murray. Sí. Por ejemplo, propaganda de la película. Por ejemplo, y no solo eso, sino que por obligación me tuve que meter a Cinépata, que nunca antes me había metido. ¿Cachai, no? Y dije como, en Cinépata hay mejores películas que en Netflix. ¿Me entendí o no? Sí, totalmente. Y me di cuenta de que era un prejuicio mío. Conversar con Gabriela Sandoval y conversar con Constanza Arenas, que defendían que para que el negocio existiera, porque yo quiero que esto sea Hollywood, ¿cachai? Yo quiero que todos ganemos plata. Y como que... Y es como, tráiganme las películas de adolescentes porque ese mercado no lo está cubriendo nadie. Y como que Constanza me dijo con una vehemencia como, no, aquí para que el negocio funcione y para poner las raíces bien puestas tiene que haber diversidad. Y tiene que Totalmente. haber una resistencia a que las audiencias no se acostumbren solo a una manera de contar películas. Y Y eso es lo que nos define, ¿eh? Y esa es la gracia finalmente, que realmente creo que es de los pocos países en el mundo que puede defender una variedad de producción y que tenemos espacio desde Qué pena tu vida hasta una película tan radical como Propaganda y hay público para ambas. Sí. Como se trata de buscar los nichos. No, y hay una sensibilidad muy fina. Sí. Entonces, hablando un poco, bueno, pero una de las cosas que es una contrapregunta que le quiero hacer a Constanza, cuando ojalá la pueda tener acá nuevamente, porque me decía que uno de los problemas de por qué el cine a lo mejor
necesita más visibilidad tiene que ver con que la televisión abierta no transmite cine chileno. Y ella tiene mucha razón cuando dice que la televisión es el principal masificador de las cosas, de lo que sea. Sin embargo, viendo tu documental anoche en Netflix, yo dije como, bueno, pero ¿no será mejor reorientar nuestros esfuerzos hacia plataformas que de verdad están en contacto con las audiencias, como por ejemplo los VOD o los Netflix? Totalmente, pero no son excluyentes. Yo creo que si pensamos ahora, los VOD son claramente una buena manera de llegar a la audiencia, pero es una audiencia muy específica porque todavía hay un gran porcentaje que solo ve televisión y que todavía no tiene VOD, o que a veces ve televisión y a veces accede al VOD. Y lo que pasa es que el medio más masivo sin duda es la televisión abierta, y al no existir cine chileno en la televisión abierta, lo más peligroso es que el día de mañana, cuando no haya televisión abierta tradicional, tampoco vamos a tener espectadores para el VOD, porque la generación de audiencias se hace desde los contenidos de la televisión abierta principalmente. O sea, yo aspiro a que algún día la gente que vaya al cine prefiera ver un documental antes que Superman, pero si no se acostumbró siempre a ver ese lenguaje en televisión, es muy difícil que uno pueda competir en pantalla con un lenguaje que está masificado y el que están acostumbrados y que se ha dado en la televisión. Y en otros países con una televisión pública más clara hay segmentos de cada uno de los géneros cinematográficos y se potencian y se distribuyen, pero acá no tenemos acceso a eso, entonces no estamos acostumbrados a otros lenguajes. Y sabes que yo creo que lo que nos tiene funado en realidad es que tengo la sensación de que Chile e Israel somos los únicos países que tenemos People Meter online. Que es que tenéis People Meter minuto a minuto. En Estados Unidos tú tenías un rating minuto a minuto, pero te llega al día siguiente. Y yo trabajé con John, trabajamos en un programa intruso donde yo tenía un fono acá, donde yo podía estar hablando y me decían, bajó el rating, cambia el tema. Y muchas veces qué bueno que no tienes eso ahora. No, ahora no tengo. Pero muchas veces yo decía, oye, qué ganas como de presentar un proyecto a la red, y yo decía, jamás voy a presentar mi idea, no porque la gente de la red sea mala, es muy buena, pero cualquier cosa de calidad te la rompe el que baja el rating. Pero volvamos a esto de Netflix. Tengo la sensación de que los cabros jóvenes ven más computador que televisión abierta. Por eso cuando me mencionas de que si no hay cine en la televisión abierta, después las salas pueden no estar llenas, pero no sé si los jóvenes ven televisión abierta. Totalmente, estoy de acuerdo. Yo creo que ven más Netflix, pero también es la típica, o sea, es cuando apareció la fotografía y la gente pensaba que la pintura iba a morir y así. Cada avance tecnológico se piensa que es la muerte del siguiente, y es como, sí, muchos temen la muerte de la televisión abierta, pero creo que nada, se reinventan y siguen existiendo, y es buenísimo que hayan distintas plataformas, pero creo que no se puede olvidar la anterior, y hay que tratar realmente de llegar a todas porque tienen distintos objetivos, y creo que de todos modos por un muy largo tiempo va a haber gente que sigue viendo televisión abierta, entonces no podemos pensar solo en el futuro, tenemos que seguir tratando de insertar contenidos en esos espacios. Sí. Bueno, pero nuevamente volver a repetir que ver las películas chilenas que están en Netflix y lo que está en Cinepata. Yo encuentro que yo soy un guaso ignorante, pero encontré que era demasiado bueno. Tenéis para ver todo el año una buena película hipster, hipster hondera. Oye, ¿cómo fue tu experiencia teniendo La Once en Netflix? Lo bueno de Netflix es que uno llega no solo a Chile, sino en el caso de La Once era un contrato con toda Latinoamérica, y realmente la cantidad de espectadores y la cantidad de feedback que uno tiene es mucho mayor que el que está activo cuando la película está en salas de cine. O sea, realmente se siente desde las redes sociales la cantidad de gente que diariamente la ve y la sigue viendo, y creo que es una manera de mantener vivas las películas, porque para uno como director es muy frustrante porque estamos en cartelera 2 semanas, una semana, ya un mes si tuviste suerte, y de ahí es como se muere. Y Netflix te abre de nuevo como a un gran estreno y a un contacto y un diálogo constante con las personas que hacen que la película exista. Como yo creo que las películas existen en esa conversación. ¿Y es bueno el trato para el realizador Netflix, independiente como es que es muy distinto. O sea, si quieres te explico así cómo funciona. La Once es muy específico porque en realidad es una licencia para Latinoamérica después de haber pasado por salas de cine, televisión, línea aérea, Entonces, es
te diría casi simbólico lo que uno gana, no es el negocio del siglo. Pero uno puede hacer un gran negocio con Netflix y yo creo que para allá va. Cuando me dices la muerte de la televisión, yo creo que las televisoras, sobre todo, ahora me pasó que estuve en Estados Unidos, que están muy preocupadas con Netflix porque le están quitando los contenidos. Acá la televisión abierta no se preocupa de que Netflix le quite contenidos porque no compra esos contenidos. Pero la gente que efectivamente compra documentales o compra películas de ficción está muy preocupada porque ¿qué hace Netflix ahora? Te pide como un contrato mundial, global, por ser los primeros en tenerla, sin estrenarla en salas de cine, sin pasar por televisión. Entonces, ahí es un gran negocio porque te piden todos los derechos de todos los territorios y uno la vende directo a Netflix y es como el Netflix Original o venta Entonces, de licencia grande. En rigor, como con la 11 no vaya a ganar plata, pero sí tenéis como el contacto para realizar algo exclusivo para ellos. Y no solo el contacto, o sea, como que realmente te permite difundir la obra y te da visibilidad para las siguientes. Pero claro, Netflix funciona de distintas maneras. Si quieres tener su serie original o su programa original, es distinto así, es una licencia por territorio. Pero los canales extranjeros ahora están aterrados porque realmente están comprando como todos los y están saliendo un montón. Si está Hulu con una programación increíble, NBC sacó una nueva que se llama Siso, CBS tiene el propio, MTV tiene el propio. La escoba dicen que va a ser cuando ESPN tenga el propio. Pero ojo que Netflix tiene una llegada en Chile que es muy distinta a la de otros países de Latinoamérica. Y, por ejemplo, en España, Netflix llegó en enero, pero no prende como acá. O sea, también hay que entender que no sé por qué acá ha tenido una repercusión mucho más fuerte que en otras partes. Prende la tele abierta. Sí, exacto. Quizá eso, ahí está la respuesta a mi pregunta rápidamente. Sí, y en Europa tampoco tanto. Sí, no, es en bien Francia increíble. también les ha costado sí, les ha costado. TV Plus. Acá aprendió muy rápido. Pero también tenía como era como, ahora si tú le querís recomendar a alguien que vea la 11, tú podís mandar el link, ¿no? Y es como velo en el minuto que tú quieras y todo eso. Hablemos entonces ahora de la 11. Primero, comentario respecto de La 11 es una palabra que significa un momento de reunión para comer en el día, pero también es un código clasista. En el sentido de que hay gente que es como... Yo una vez entré a un lugar y dije, oye, se me quedaron los lentes. Y todos me miraron como si me hubiera tirado un peo, literalmente. Porque debería haber dicho, se me quedaron los anteojos. Y cuando uno dice, oye, te invito a tomar 11, y es como, ¿quién es este rato? Porque uno debería decir el té. Sí, a mis personajes le carga que se llame la 11. Digámoslo. Tiene un problema serio con el título. ¿Por qué no le pusiste el té? No sé, porque yo tengo que decir, yo le digo 11. Yo también le digo me 11. Van a matar. Pero no, le puse 11 porque sentí que era global y universal y no bien. La palabra té, o sea, llamarla el té o la hora del té me parecía mucho más cursi que la 11, que sentía que lo hacía global y que buscaba como la identidad nacional en una comida y hablar de una tradición y hablar de un rito. Entonces, como que la palabra se ajustaba más al rito. Yo creo que eso fue. Pero claramente no calza con el espíritu de mis personajes. ¡Qué chistoso! No les gusta. No lo odian. Es una pregunta como, ¿por qué tuvimos que ponerle la 11? Perfecto. Mi abuela igual decía 11, que era uno de los personajes, pero las otras no. Y como las otras son las que siguen vivas, son las que se quejan. Pero, y también igual era, o sea, en inglés funciona perfecto porque es Tea Time y el título todo el mundo lo recuerda y es como marcamos, o sea, hicimos como una marca con Tea Time. Y en español la 11 igual también, o sea, después me di cuenta era un pésimo título para Latinoamérica y cuando estuvimos nominados algo ya era un pésimo título porque la 11 en España es la polla gol, entonces era como si se llamara el Kino, ¿cachai? O sea, muy, muy malo. Tuvimos que entrar a explicar que era la 11 en Chile y de hecho cada vez que yo googleaba la 11 me salen los sorteos de... Y en Latinoamérica, para la gente que no sabe... Solo en Colombia le dicen 11. 11. Sí. La 11 es un documental de tu abuela y sus amigas que desde hace 60 años se juntan una vez al mes a celebrar este rito. A tomar té. Al punto que cuando tú estrenaste tu documental, tu abuela no quiso ir, que tú eres la regalona, porque tenía esta 11. Pero eso fue cuando estrené mi primer documental. Sí, pues tu primer documental. Porque mi abuela ya no estaba viva cuando estrené la 11, sí. ¿Tu abuela falleció? Sí, fallece en el rodaje de la 11, sí.
Wow. Sí. Ok. ¿Qué más te iba a preguntar? Ok. Esto que me llamó mucho la atención porque las mujeres forman un espacio seguro, ¿no? Donde no están los hombres. Y esto es como muy del feminismo de la tercera ola, que tiene que ver con... No, pero es que es Sí. como... es como vamos a hacer recitales de mujeres donde solo estamos nosotros, vamos a tener casas donde nos vamos a juntar a hablar de nuestros problemas. Y aquí uno lo ve con mujeres de 60 años. ¿Qué reflexión haces tú? ¿Qué temas salen cuando las mujeres se juntan y no hay una mediación de los hombres? Bueno, yo a ellas como... Es distinta la reflexión que hago. De partida hay una hora que me llama la atención, que yo ya no me junto a tomar con té con mis amigas, o sea, me junto o al happy hour o a comer, pero juntarse a las 5 de la tarde a tomar té desde que tienes 18 años también te habla de una generación bien particular, que era la única hora que se podían liberar de los maridos. Entonces también estamos hablando de sí, una revelación, pero es como que viene este rito de ellas, como de una edad que me parecía extraño a mí, a mi edad, juntarme a esa hora, como que no va, pero era su espacio de liberación histórica. Pero no sé, como que yo creo que las mujeres ya no se juntan así como se juntan ellas, como yo no tengo ritos con mis amigas, como que es muy particular su forma de juntarse históricamente. ¿Por qué te juntáis tú con tu amiga así? Porque como que uno ya no tiene tiempo de juntar, o sea, es como Ya, de perfecto. hacer, o sea, eso es lo que me interesaba de ellas, como rescato la importancia del rito y de decir, ok, nos vamos a juntar obligatoriamente una vez al mes, pase lo que pase, a hablar sobre nosotras y ¿de qué hablan cuando no hay hombres? O sea, de lo que todas las mujeres hablamos cuando no hay hombres. O sea, tampoco creo que sea... Es que las mujeres se ponen a hablar de cosas como, por ejemplo, los abusos sexuales. ¿Cachai? Se ponen a hablar como de la violación, se ponen a hablar de la diferencia de sueldo, se ponen a hablar de... Y, por ejemplo, cuando el documental comienza, inmediatamente se ponen a hablar de una manera súper irónica del hecho de no haber estudiado. Sí y ¿Cachai? no, Que creo o sea, que estoy sí. de acuerdo, pero también creo que tiene que ver con hablar de cosas íntimas que no puedes hablar, que vas a hablar con tus amigos, independiente de si eres mujer o hombre, como cosas que solamente le puedes contar a tu amigo. Y creo que de verdad no importa el género en ese sentido, como realmente es sobre la intimidad y sobre el secreto. Por supuesto que surgen cosas que son más políticas, pero no creo que sea, o sea, si me preguntáis, creo que es el 20% de la conversación y el resto tiene que ver con la confesión de la amistad. Y ese es el espacio privado y ese es el espacio secreto de las mujeres o de los hombres o de los amigos en general, que tiene que ver que no voy con mi pareja a esta reunión porque quiero hablar sobre mi pareja y quiero contarle cosas a alguien que no le voy a contar a otro. Y por supuesto que pueden salir críticas de, ok, yo no trabajé, o ahora pueden ser más contemporáneas las discusiones de género, pero creo que no está ahí. O sea, Ya, vamos a la hacer vida una... no pasa ahí. Ya, vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a seguir conversando. Ahora viene una pregunta un poco incómoda que te tengo que hacer de la 11, que ya se la había adelantado. Y volvemos con más Maite Alberdi. Pueden comentar el hashtag El Interruptor y volvemos aquí enseguida.